las salidas jurídicas del presidente Juan Manuel Santos para sacar adelante un acuerdo de paz con las FARC. Y vamos a buscar una salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes, nuestra Constitución, incluida las sentencias de la Corte Constitucional. Las advertencias y preocupaciones de los sectores políticos que promovieron el voto del no en el plebiscito. Es que la Corte Constitucional pueda tener la tentación de, por vía judicial, desconocer la voluntad del pueblo. Yo confío en que la Corte será guardiana y no cortesana de la FARC. Al mismo tiempo, la posibilidad de un encuentro entre el uribismo y las FARC. Si en algún momento para ese pacto, compañeros nuestros, nosotros tuviéramos que hablar con la FARC, además de hacerlo con el gobierno, estaríamos dispuestos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el significado y las implicaciones del reciente anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre una salida jurídica al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. El análisis con el reconocido constitucionalista Juan Manuel Charri, el ex candidato vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo, uno de los voceros del Partido Centro Democrático que participa en la interlocución con el gobierno colombiano, y Hernán Penagos, congresista por el partido de la U. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que será con la juridicidad como se sacará adelante el acuerdo de paz con las FARC. Es decir, con las alternativas que ofrezcan, según dijo el mandatario, las leyes, la Constitución e incluso sentencias de la Corte Constitucional. El punto clave de esta noticia: las declaraciones de Santos, que develan la posibilidad de buscar una salida jurídica para lograr implementar un acuerdo de paz, no cayó bien en los sectores políticos que promovieron la opción del no en el plebiscito. Algunos líderes de la oposición colombiana creen que el planteamiento del mandatario es desafortunado. Otros van más allá y advierten de un posible conejo, es decir, saltarse vía judicial la decisión que tomó el pueblo en las urnas de rechazar el acuerdo pactado entre el gobierno y las FARC. Esto aparentemente tendría relación con demandas que estudia la Corte Constitucional relacionadas con el plebiscito y con el denominado Acto Legislativo para la Paz. Mientras crece la expectativa sobre cómo reaccionarán las FARC frente a las propuestas de los sectores promotores del no en el plebiscito, en la oposición también crece, pero la preocupación sobre las salidas jurídicas que estaría buscando el gobierno colombiano para comenzar a aplicar el acuerdo al que llegó con las FARC. Y es con ella, con la juridicidad, como vamos a sacar adelante el acuerdo de paz. Ese acuerdo que reclaman los colombianos, todos, los del sí, los del no y los que no votaron. El mandatario de los colombianos incluso habla de sentencias de la Corte Constitucional como parte de estas posibles salidas jurídicas. Y vamos a buscar una salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes, nuestra Constitución, incluida las sentencias de la Corte Constitucional. El exprocurador Alejandro Ordóñez, quien hace parte de la Comisión de Interlocución, expresó su preocupación de que la Corte Constitucional pueda desconocer la voluntad de la mayoría de colombianos que votaron no en el plebiscito. Otra preocupación que tengo es que la Corte Constitucional pueda tener la tentación de, por vía judicial, desconocer la voluntad del pueblo. Yo confío en que la Corte será guardiana y no cortesana. Ordóñez aseguró poseer información sobre un eventual fallo de la Corte Constitucional que respondería a una demanda del exfiscal general de la Nación en la que solicitaba darle al acuerdo de paz con las FARC el estatus de especial. Hay una decisión que está a puertas de proferirse en una demanda que presentó el doctor Montealegre, donde se pretende equiparar el acuerdo final a un acuerdo especial. Nosotros vamos a defender esos resultados y le queda muy mal al Premio Nobel de la Paz conejear
a 6.400.000 colombianos. En esta instancia judicial también reposa otra demanda que podría afectar el plebiscito. Paradójicamente fue presentada por Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo en contra del artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz, que señala que este entraría en vigencia con su refrendación popular. Sin embargo, así se cayera este artículo, el gobierno no podría tramitar los proyectos del acuerdo de paz, porque el fallo de la Corte Constitucional que avaló el plebiscito indica que los efectos de este deben ser acatados por el gobierno nacional. Durante las últimas semanas, el Centro Democrático percibe que desde el gobierno y el Poder Judicial hay intentos de desconocer el resultado del plebiscito. Ahora va a uno de los municipios más sufridos de Colombia, Nariño, a manipular a los ciudadanos para desprestigiar el no. Presidente, el acuerdo nacional necesita sinceridad. Su ultimátum, su chantaje nos crea más desconfianza. Actualmente son 13 demandas que estudia la Corte Constitucional relacionadas con el plebiscito y el Acto Legislativo para la Paz. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. La pregunta en las redes sociales: ¿cuál es la mejor alternativa para destrabar el proceso de paz con las FARC? ¿Un nuevo acuerdo producto del consenso nacional o una salida jurídica vía Corte Constitucional? Opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Quiero saludar a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Juan Manuel Charri, es abogado constitucionalista y exconjuez de la Corte Constitucional colombiana. Bienvenido, señor Charri. Jason y televidentes, muy buenas noches. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y expresidente de esta célula legislativa. Congresista, bienvenido. Jason, gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y un saludo para los compañeros. Y en Bogotá, Colombia, con nosotros Carlos Holmes Trujillo. Él es promotor por la campaña del no al plebiscito, fue candidato a la vicepresidencia de Colombia y también fue comisionado de paz. Bienvenido, señor Carlos Holmes. Jason, un saludo a usted, a los televidentes y a los doctores Charri y Penagos. Quiero empezar con usted, señor Charri, porque en los últimos días se ha rumorado en Colombia la posibilidad de que la Corte Constitucional acoja unas demandas que fueron presentadas contra el llamado Acto Legislativo para la Paz, y que si alguna de estas sentencias sale favorable, pues se podría desactivar el carácter vinculante que tiene el resultado del plebiscito, donde se rechazaron los acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC. ¿Esto sería posible? A ver, yo creo que es un error ver a la Corte Constitucional como un comodín político para solucionar un problema de esa naturaleza. La Corte Constitucional tiene la obligación de fallar todas las demandas que presenten los ciudadanos contra los actos legislativos y contra las leyes, porque es un derecho que tienen los ciudadanos frente a la Corte, y la Corte se debe pronunciar en derecho. De manera que tendremos, queramos o no, sentencias resolviendo las demandas que se han presentado, y tendrán que ir no en la dirección que la política quiera, sino en la dirección que las reglas jurídicas lo indiquen. Si se cometieron errores, si hay vicios de procedimiento, si se está violando la esencia de la Constitución, la Corte tiene la obligación de pronunciarse en ese sentido. Señor Carlos Holmes Trujillo, ¿hay motivos para pensar que hay en marcha una fórmula jurídica para revivir los acuerdos de paz que fueron pactados con las FARC en Cuba? Por supuesto, todas las evidencias así lo demuestran, pero ¿cuál es la situación en la que estamos hoy los colombianos? Gracias a la juridicidad, gracias a la ley, gracias a la Constitución y gracias a las sentencias de la Corte Constitucional, tuvo lugar el plebiscito. El pueblo colombiano se pronunció en él. El pueblo colombiano es el soberano. Del pueblo emanan todos los poderes públicos, incluyendo a la Corte Constitucional. Como ya es claro el veredicto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es respetar el resultado del plebiscito y cumplir con el mandato que el pueblo dio en dicho plebiscito. ¿Usted qué piensa, congresista Penagos? Bueno, es que hay que diferenciar dos cosas.
Por un lado está el acuerdo de paz, el acuerdo final que firmó el presidente, frente al que votaron los colombianos y votaron de manera negativa. Ese acuerdo hoy no puede implementarse, es decir, el presidente tendrá que firmar un nuevo acuerdo. Y por el otro lado está lo que se conoce como el Acto Legislativo para la Paz. El Acto Legislativo para la Paz, que fue aprobado por el Congreso de la República, es aquel acto legislativo en el que habían 3 temas importantes. 1, las autorizaciones del presidente para implementar los acuerdos. 2, lo que se conoce como el fast track o procedimiento especial para aprobar leyes y actos legislativos. Y 3, todo el tema de un presupuesto plurianual de inversiones. Ese acto legislativo fue demandado ante la Corte Constitucional. Ese acto legislativo hoy no está en vigencia porque el artículo 5º de ese acto legislativo decía que entraba en vigencia después de la refrendación y siempre y cuando la refrendación fuera aprobada, es decir, votada de manera afirmativa. Como fue votada de manera negativa el plebiscito, el acto legislativo hoy no está vigente. Si la Corte Constitucional, en su sano juicio, al estudiar ese acto legislativo, decide, por ejemplo, declarar inconstitucional el artículo 5º que establecía la vigencia, ese acto legislativo tendría que promulgarse y entraría a la vida jurídica. Pero eso no es una decisión del presidente, eso no es hacerle conejo a la decisión del gobierno, es una decisión de la Corte Constitucional, como lo dice el doctor Charri, de conformidad con los estudios jurídicos. Y si eso ocurre, el presidente pudiera firmar un nuevo acuerdo, porque hay que firmar un nuevo acuerdo, y tendría unas herramientas para la implementación de ese acuerdo de paz. Ahora, señor Carlos Holmes Trujillo, este artículo 5º que fue demandado, al que se está refiriendo el congresista Penagos, fue justamente demandado por la oposición, por los representantes del uribismo. Ustedes decían que este plebiscito no tenía cabida, que era inconstitucional, que no tenía validez jurídica, y si llegaran a quitar este artículo o a declarar este artículo no válido por parte de la Corte Constitucional, pues entonces se le estaría dando, en lo que muchos piensan, un salvavidas a los viejos acuerdos, por una demanda que ustedes mismos interpusieron. ¿No es irónico? No, no es irónico, hace parte de lo que es la legalidad y la juridicidad colombiana, pero yo le ruego, Jason, tener en cuenta lo siguiente. Aquí, ¿qué fue lo que se produjo? Un mandato popular, el plebiscito tuvo lugar. El plebiscito conduce a que el pueblo colombiano, que es el soberano, dé un mandato, es decir, ya está claro qué es lo que quiere el soberano, qué decidió el soberano, en qué dirección apunta la decisión del soberano, que es el pueblo, de manera que eso está perfectamente claro. Y aquí lo que hay que hacer ahora no es pensar en malabares jurídicos, sino en avanzar en la construcción de un gran acuerdo nacional para la paz. Si ese acuerdo se logra, Centro Democrático está dispuesto a contribuir en el Congreso en la implementación del acuerdo. Si ese acuerdo se logra, los temas no se van a confundir con la campaña presidencial. Si ese acuerdo se logra, se puede también acordar lo relacionado con la implementación y los mecanismos de implementación en el Congreso. Y para ese efecto estamos proponiendo incluso la integración de una mesa técnica de la que hagan parte el gobierno, voceros por supuesto de sectores que votaron por el sí, y es importante solicitarle al gobierno que en esa eventualidad permita la presencia de las FARC y presencia de voceros de los sectores que votaron por el no. Abogado Juan Manuel Charri, si por un trámite, esta disposición del plebiscito, de la consulta popular para validar este acto legislativo para la paz se tumbara, ¿se estaría desconociendo la voluntad del poder ciudadano? No, yo creo que no se deben confundir los escenarios políticos y la manifestación ciudadana con las decisiones de la Corte que se toman en derecho. Si hubiera vicios de trámite en el acto legislativo 1 de 2016, la Corte tendría que declararlos y dejar sin efectos el acto o la parte correspondiente. Y digámoslo en otras palabras, sea cual sea el acuerdo al que pudiera llegarse, la Corte se va a pronunciar de todas maneras sobre esas demandas y lo tendrá que hacer en derecho. Señor Carlos Holmes Trujillo, ¿cree usted que si en el plebiscito el resultado hubiera sido favorable, hubiera ganado el sí,
hoy estaríamos dando esta discusión, los abogados estarían hablando de posibles interpretaciones jurídicas a estas demandas que ustedes interpusieron. Bueno, pero eso es como preguntar qué sucedería si estuviéramos viviendo en Francia. Aquí el hecho concreto es que hubo un plebiscito, que el pueblo se pronunció, que eso produce unos efectos jurídicos y políticos y además algo que debo reiterar. El pueblo es el soberano y de él emanan todos los poderes públicos, incluido la Corte Constitucional. Congresista Penagos, ¿hay algún interés del gobierno de hacer conejo, como dicen en Colombia, de saltarse este resultado del plebiscito y buscar una salida jurídica a la implementación de los viejos acuerdos que fueron, digamos, rechazados en esta consulta popular? Para nada. El presidente lo ha dicho de manera categórica. Primero, que va a actuar conforme a las competencias constitucionales y legales que tiene. Segundo, que se hace necesario la firma de un nuevo acuerdo de paz. Con eso se da cumplimiento a las exigencias que hizo la Corte Constitucional al exigir el carácter vinculante del plebiscito. Y tercero, simplemente lo que señala es que va a evaluar no solamente los hechos concretos y jurídicos que hay respecto de la votación de los colombianos, sino también las sentencias de la Corte, entre otras razones, porque en Colombia hay división de poderes públicos y conforme lo que ordene la Corte Constitucional, el presidente también tendrá que actuar. Y no entiendo por qué están hoy ligando una decisión autónoma de la Corte Constitucional con el hecho de hacerle conejo al resultado electoral. No tiene nada que ver. La Corte lo que está es estudiando una demanda que ni siquiera fue presentada por el presidente de la República. La presentaron inclusive los mismos congresistas del Centro Democrático. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí lo que se está es a la espera de lo que la Corte diga. Pero en todo caso, Jason, en todo caso, siempre habrá que firmar un nuevo acuerdo. Ojalá ese acuerdo sea, como lo dice el doctor Holmes, como lo dijo el presidente Uribe hace unos minutos, fruto de un pacto o de un gran pacto nacional para que pueda implementarse en el Congreso. El mismo presidente lo dijo y lo acaba de repetir el doctor Holmes. Qué bueno que de un pacto nacional se pueda hacer un nuevo acuerdo que se pueda implementar en el Congreso sin tener que volver al pueblo colombiano. No sé si eso se logre, pero mire usted que aquí también desde el mismo Centro Democrático están, digamos, planteando esa posibilidad. Ojalá se logre, pero aquí, sin duda, hay que diferenciar entre las sentencias de la Corte Constitucional, autónomas en un país donde hay división de poderes públicos, y por otro lado el acuerdo final. Y si se cae, si termina declarándose inexequible ese artículo 5 que habla de la vigencia, se revive el acto legislativo, pero no se revive el acuerdo. Habría que firmar un nuevo acuerdo.